Muy buenos Blues y bienvenidos a un nuevo vídeo. Recuerda que mañana es el día en el que se acaba la votación del sorteo de la camiseta del Real Madrid. Así que si a día de hoy no has participado, arriba a la derecha tienes una pestaña que te manda ese vídeo para que puedas saber qué hacer para conseguir. Recuerdo que el viernes diré el ganador, así que venga, date prisa. En el vídeo de hoy han producido en el mes de julio, porque en el vídeo anterior lo dejé hasta el 1 y en este va a llegar hasta el 25. Muchos nombres que se han hecho ya oficiales, así que sin más dilación vamos a ver cómo se han ido reforzando los distintos equipos de las distintas ligas europeas. Fiorentina se reforzó con Veretout, que llegó por 7 millones de euros. También se reforzó con un gran defensa búlgaro como es Hilstrov. Asimismo, consiguió el fichaje de Milenkovic por 5 millones, también para reforzar esa zaga, y consiguió el fichaje de Sekini, que llega por 1,5 millones de euros. 4 fichajes oficiales de la Fiorentina. El Genoa se llevó a la Padula, que tuvo que abandonar el Milan por el overbooking de jugadores, y llegó por 13 millones de euros. El Inter de Milán, que también se ha reforzado mucho, consiguió la contratación de Borja Valero, que llegó por 5 millones y medio, la contratación de Odgar, que llegó por 1,5, la intercorporación del portero Padelli, que llegó como agente libre, y el gran desembolso del Milan en este mercado, el fichaje de Skriniar, que llegó por 30 millones y que juega de defensa. Asimismo, consiguió el fichaje de Zaniolo, que fichó por 1,8 millones y que juega en ese centro del campo. La Juventus de Turín, otro equipo que se ha reforzado mucho y bien, y poco se está hablando de ello. Consiguió el fichaje de Douglas Costa, que llega cedido con una opción de compra de 40 millones de euros. Consiguió el fichaje de Szczesny por 12 millones para reforzar la portería tras la marcha de Neto. Consiguió el fichaje de Siglo, que proviene del Milán, por 12 millones de euros. Y el gran fichaje hasta el momento para mí de la Juve, la joven perla Bernardeschi, que llega por 40 millones. Y ojito Matuidi y Emre Can, que están también por ahí. La Lazio confirmó el fichaje de Lucas Leiva tras la marcha de Biglia, que firmó por 5,8 millones. Y también el fichaje de Di Gennaro, que llega como agente libre. En cuanto al Milan, el gran agitador del mercado, también incorporó nuevos jugadores, como es el caso de André Conti, que llegó por 25 millones para ese lateral derecho. El fichaje de Antonio Donnarumma para la portería, que llegó por 1,5 millones. El fichaje de Biglia, que en este caso llegó para reforzar el centro del campo, por 17. El fichaje de Calhanoglu por 22 millones de euros. Y el fichaje de Bonucci por 42 millones de euros para reforzar la zaga. El Nápoles consiguió los fichajes de Adán Ounas, que llegó por 10 millones, delantero centro, y el fichaje de Mario Rui, que llega por 9 millones, procedente de la Roma. La Roma, por su parte, consiguió el fichaje de Fazio por 3,2 millones, consiguió el fichaje de Con Alons, que llega por 5 también, consiguió el fichaje de Ander, que llega por 13,5 millones, un medio centro ofensivo, consiguió el fichaje del delantero del Sassuolo Defren, que llega cedido con una opción de compra, y también consiguió el fichaje de Kolarov, que llega para reforzar ese lateral por 5 millones de euros. Vamos ahora con la liga alemana. En Alemania, el Bayer Leverkusen consiguió el fichaje de Sven Bender por 15 millones de euros. En el Bayer, el ya conocido fichaje de James Rodríguez, que llega cedido con esa opción de compra en 2 años. El Borussia Mönchengladbach consiguió el fichaje de Hinter por 17 millones de euros. El Borussia Dortmund consiguió los fichajes de la Hut por 12 millones. Y asimismo consiguió la llegada de Omer Toprak para reforzar la defensa. El Colonia consiguió el fichaje de Meré, que llega por 8 millones de euros. El Leipzig fichó a Augustin por 13 millones, el delantero del Paris Saint-Germain. El Schalke firmó a Psica por 4,5 millones y juega en el lateral izquierdo, y a Harik por 8 millones, que juega de media punta. Y el Wolfsburgo presentó a Hinz, que llega del Arsenal, y también a Camacho, que llega del Málaga, por 15 millones de euros. Vámonos con la Premier League. En la Premier, como siempre, gran agitadora del mercado. El Arsenal se hizo con un gran delantero, Lacazette, por 53 millones de euros. El Bournemouth consiguió el fichaje de Mahuni, que llega como agente libre. El Brighton consiguió el fichaje de Sander, que llega por 5 millones. El Burnley presentó 2 nuevos jugadores. Taylor, que llega como agente libre para ese lateral derecho, y a Cork, que llegó por 9 millones
de euros. El Chelsea, 3 fichajes más oficiales. Fichó a Rudiger para la defensa por 38 millones de euros. Fichó también a Bakayoko para ese centro del campo por 40 millones. Y llegó uno de los grandes desembolsos de este mercado, que es el fichaje de Morata, que llegó al Chelsea proveniente del Real Madrid por 80 millones de euros. El Crystal Palace consiguió la cesión de Loftus-Cheek y asimismo consiguió el fichaje del defensa Ridwell, que llega por 9 millones de euros proveniente del Ajax. El Everton consiguió el fichaje de Cuco Martina, que llega como agente libre y por supuesto tenía que llegar algún jugador del Southampton. Consiguió el fichaje de Michael Keane, que llega por 34 millones, un gran defensa que proviene del Burnley. Consiguió que Rooney volviese a casa después de muchísimos años vistiendo la elástica de los Diablos Rojos. Consiguió el fichaje de Sandro, que llega por 6 millones para la delantera, y es un equipo del Everton que se está reforzando también de una manera excepcional. El Huddersfield, que ha llegado a primera y ha empezado a desenvolverse como pez en el agua y a fichar a muchos jugadores. Danny Williams, que llega como agente libre. Casey Palmer, que llega cedido del Chelsea. Malone, que llega a Huddersfield para jugar en el lateral izquierdo. Steve Mounier, que llega por 13 millones para ser el delantero centro de este equipo. Tom Ince, que llega por 10 millones para jugar de extremo. Y también consiguió el fichaje de Sanka, que llega por 4 millones de euros. Muchos refuerzos de este equipo. El Leicester consiguió el fichaje de Vicente Iborra por 15 millones de euros y el fichaje de Jakubovic por 2,8 millones. El Liverpool también se reforzó en el lateral izquierdo, consiguiendo el fichaje de Robertson por 11 millones de euros. El Manchester City también se mueve mucho, sobre todo en defensa. Walker, que llegó por 57 millones para reforzar el lateral derecho. Douglas Luiz, que llegó por 12 millones de euros. También llegó Danilo por 30 millones para competir con Walker. 87 millones para reforzar el lateral derecho de Guardiola. Y por último Mendy, que llegó siendo el defensa más caro de la historia para ese lateral izquierdo por 58 millones de euros. El Manchester United presentó el que es su gran fichaje esta temporada, que es el caso de Romelu Lukaku, que llega por 85 millones de euros. En el Newcastle, 3 incorporaciones: Lejeune, que llega por 10 millones el francés, Manquillo, que llega por 5 para el lateral derecho, y Murphy, que llega por 14 millones. En el Stoke City ficharon a Tymon para el lateral izquierdo y consiguieron la cesión de Souma para reforzar la zaga. En el Sunderland, 3 fichajes: Browning, que llega cedido para el lateral derecho, Galloway, que llega también cedido, y Vaughan, que llega por 1 millón de euros. El Swansea, 2 fichajes: Roque Mesa por 12 millones y medio y Tammy Abraham, que llega cedido. En el Watford consiguieron la vuelta a casa de Chalobah, que llega por 5,7 millones. En el West Bromwich Albion consiguieron la llegada de Hassi, que llega cedido, el fichaje de Jay Rodríguez, que llega por 14 millones de euros. Y en el West Ham también se ha reforzado muy bien con el fichaje de Joe Hart, que llega cedido para defender la portería, el fichaje de Arnautovic, que llega por 27 millones, y el gran fichaje para la delantera de Chicharito Hernández por 18. Vámonos ahora con la Liga Española. El Deportivo Alavés es uno de esos equipos que se sigue reforzando mucho año tras año. Han conseguido el fichaje de Adrián, que tiene ficha para el filial. Han conseguido el fichaje de Alfonso Pedraza, que llega cedido. El fichaje de Antonio Sivera por 2 millones de euros. El fichaje de Burgui por 3 millones. El fichaje de Guillermo Maripán por 2 millones para reforzar la defensa. El fichaje de Rubén Sobrino para la delantera por 2 millones. Y el fichaje de Guacaso, que llega como agente libre. El Atlético de Madrid consiguió el fichaje de Vitolo por 37,5 millones para jugar en enero, y mientras tanto lo hará en la Unión Deportiva Las Palmas. El Barcelona por fin fichó un lateral derecho, Nelson Semedo, y se dejó la figureta de 30 millones de euros para reforzar esa posición. El Celta consiguió los fichajes de Josabet por 3 millones de euros y por Lobotka, que llega por 600.000. El Deportivo, que también se está reforzando bien, consiguió la cesión de Bacali para ese extremo. Consiguió la cesión de Carles Gil, consiguió el fichaje de Fabian Schär, una sorpresa por mi parte, y consiguió el fichaje de Valentín, que llega para el lateral derecho por 600.000. El Eibar también se ha reforzado mucho, consiguió la llegada como agente libre de Charles para la delantera, consiguió el fichaje de Hervías, también incorporó a Joan Jordan por 1 millón de euros, la llegada como agente libre de José Ángel y la llegada de Paulo Ribeira por 3,5 millones. El Español, 2 presentaciones más,
como es el caso de Granero, que llegó como agente libre, y como es el caso de Hermoso, que proviene del Castilla. En el Getafe consiguieron la llegada de Ángel, el delantero. Consiguieron que se incorporara también Bruno González para la defensa, la llegada de Dani Pacheco, que tenía esa opción por 1 millón de euros. La llegada asimismo de Manojlovic para la portería, la llegada de Gaku, jugador que proviene del Tenerife. Consiguió también el fichaje de Vergara, que llega como cedido, el fichaje de Faisal Fajir, que proviene del Depor, el de Antunes, que llega cedido, y por último ha sido el fichaje de Gené. Muchos movimientos en el Getafe. El Girona confirmó el fichaje de Bernardo Espinosa para la defensa, de Carlos Planas, que llega como agente libre, de José Aulerio Suárez, que llega para la portería, y el fichaje para la delantera de Estuani. En cuanto a Las Palmas, bueno, pues Las Palmas, aparte de Vitolo, como he dicho, incorporó a Caleri para la delantera y a Hernán Toledo, ambos que llegan como cedidos. En cuanto al Leganés, muchos movimientos también por su parte. Consiguieron la llegada de Cuellar, que llega cedido, la llegada de Dos Santos, que llega como agente libre, la llegada de Gumbau, que llega también como agente libre. El caso de Zaldúa para el lateral derecho, muy interesante este jugador, proviene de la Real Sociedad cedido, y el fichaje Eraso, que también llega como agente libre en el Levante. Presentaron a Bardi por 1,5 millones de euros, juega en el centro del campo. Y el Málaga es otro equipo que se ha movido bien, ha conseguido el fichaje de Juankar, que ya jugó la temporada pasada en el Málaga. Consiguió el fichaje de Cenk Gonen para la portería por 200.000. También para la portería ha llegado Roberto, que llega cedido con una opción de compra. Consiguió el fichaje de Borja Bastón, que llega como cedido para la delantera. Y la vuelta de Kuzmanovic, de nuevo cedido por otra temporada. En el Betis consiguieron la cesión de Barragán para ese lateral derecho. Consiguieron el fichaje de Guardado para el centro del campo por 2 millones de euros. El de Amat, que llega para reforzar la zaga como cedido. Y igualmente para la zaga, el de Feral, que llega por 2,5 millones de euros. En el Real Madrid confirmaron el fichaje de Theo Hernández, obviamente Theo Hernández, que llega por 27 millones de euros para ese lateral izquierdo. Vallejo, que vuelve, pero esta vez para jugar en el primer equipo. Y el fichaje de Dani Ceballos por 17 millones de euros para seguir fichando a jóvenes promesas. En la Real Sociedad confirmaron el fichaje de Llanusa por 9 millones, el belga. En el Sevilla consiguieron los fichajes de Muriel, que llega por 20 millones, de Guido Rodríguez, que llega por 6 millones de euros, por Corchia, que llega por 5 millones para el lateral derecho, y por Nolito, que vino al Sevilla por 9 millones de euros. En el Valencia consiguieron la llegada como agente libre de Maximovic, consiguieron el fichaje para la portería de Neto, que llegó por 7 millones de euros, y el Villarreal consiguió el fichaje por 12 millones de Fornals para la próxima temporada. Vamos ahora con la Liga Francesa. En Francia, el Olympique de Lyon consiguió los fichajes de Marcelo por 7 millones de euros para la defensa y el fichaje de Tété por 4 millones para el lateral derecho. En Marsella es otro equipo que se ha reforzado muy bien. Luis Gustavo, que llega para el centro del campo por 10 millones de euros. También consiguió la vuelta de Mandanda, que proviene del Crystal Palace. El fichaje de Ndiaye, proveniente del Tottenham, por 7 millones de euros. Y el fichaje de Rami, que viene del Sevilla, por 6 millones de euros. El Mónaco consiguió el fichaje de Alberto Fernández para la portería y asimismo de Congolo, que llega por 15 millones. En el Niza se llevaron a Yalet para reforzar ese lateral derecho, y en el Paris Saint-Germain llegó Dani Alves como agente libre para ese lateral derecho, y para el izquierdo llegó Yuri Berchiche, que llega por 17 millones de euros. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, recuerda apoyar con un like y me gustazo, y asimismo te invito a que me sigas en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Nada más por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.